En el invierno de 1821, en un remoto pueblo cerca de las tierras altas de Escocia, sucedió algo que desafiaría todo lo que los lugareños creían saber sobre la naturaleza humana y los misterios de la mente. Un niño apareció en la comunidad, hablando un idioma que ningún erudito, ningún lingüista, ningún viajero había escuchado antes. Pero no se trataba solo de un dialecto desconocido o una lengua olvidada. Lo que el niño hablaba parecía seguir patrones y estructuras que desafiaban los cimientos mismos del lenguaje humano. Esta es la historia documentada en los diarios privados del doctor Haisham Laud, el médico del pueblo, y corroborada por los testimonios de 17 testigos diferentes. Una historia sobre un niño que pudo haber traído secretos de un mundo que no debería existir. Para comprender la magnitud de lo que sucedió en el invierno de 1821, primero debemos sumergirnos en la Escocia de esa época. El país aún se estaba recuperando de los efectos devastadores de los desalojos de las tierras altas, cuando miles de familias fueron expulsadas de sus tierras ancestrales para dar paso a la cría de ovejas. El pueblo de Inverare, donde tiene lugar nuestra historia, era una de las muchas comunidades remotas que luchaban por sobrevivir en un paisaje cada vez más hostil. Con solo 300 habitantes, la mayoría de ellos agricultores y pescadores, el pueblo estaba aislado de los principales centros urbanos por días de viaje a través de traicioneros senderos de montaña. Era un lugar donde la superstición se mezclaba con la fe presbiteriana, donde las antiguas leyendas celtas aún resonaban en la memoria colectiva y donde la llegada de cualquier extraño era un evento digno de la atención de toda la comunidad. El invierno de 1820 a 1821 había sido particularmente duro. La nieve bloqueó las carreteras principales durante semanas, aislando a Inverare del mundo exterior. Fue en este estado de completo aislamiento que algo extraordinario ocurrió en la mañana del 14 de febrero de 1821. Margaret McTavish, la maestra de escuela del pueblo, fue la primera en encontrar al niño. En su relato detallado, escrito en su diario personal y descubierto solo en 1892, durante la demolición de su cabaña, describió lo que sucedió cuando abrió la puerta de la escuela esa mañana. Había un niño sentado en los escalones, tal vez de 8 o 9 años, vestido con ropa que nunca había visto antes. La tela parecía delgada, casi sedosa, pero el corte era extraño, como prendas de otra época, o tal vez de otro lugar por completo. Pero lo que más me llamó la atención fueron sus ojos. Eran inusualmente brillantes, como si reflejaran la luz de una manera que los ojos humanos no deberían. Margaret se acercó al niño e intentó comunicarse en inglés, luego en gaélico escocés y finalmente en el poco francés que sabía. El niño respondió, pero con sonidos que Margaret describió como musicales y fluidos, como agua corriendo sobre piedras, pero organizados de una manera que indicaba claramente inteligencia e intención. Lo que sucedió a continuación marcaría el comienzo de uno de los misterios más inquietantes de la historia de Escocia. El niño parecía entender que Margaret estaba tratando de comunicarse y comenzó a responder en su extraño idioma con una intensidad creciente, pero había algo en los patrones de su habla que dejó a Margaret profundamente perturbada. No era solo que no pudiera entender las palabras, escribió en su diario. Era como si el lenguaje en sí mismo estuviera mal. Los sonidos que hacía parecían seguir reglas que las gargantas humanas no deberían poder producir, y, sin embargo, había una lógica innegable en todo, una estructura compleja que sugería una inteligencia profunda. Margaret llevó al niño dentro de la escuela y trató de hacerlo sentir cómodo mientras decidía qué hacer. El niño parecía agradecido y dócil, pero continuó hablando en su idioma incomprensible, señalando objetos alrededor de la habitación y aparentemente tratando de enseñarle a Margaret las palabras para ellos. Fue entonces cuando Margaret hizo el primer descubrimiento inquietante sobre el idioma del niño. Parecía tener una estructura matemática. Cuando señaló un libro, dijo algo que sonaba como Tylon. Cuando señaló 2 libros, dijo
Tylon Bareth, 3 libros. Tylon Bert Kyle. Pero cuando llegó a 4 libros, en lugar de agregar otra sílaba, dijo algo completamente diferente. Mundara. Y 5 libros era Mundara Bet. Aunque Margaret solo tenía una educación básica, era lo suficientemente inteligente como para reconocer que estaba observando un sistema numérico basado en algo más que el familiar sistema decimal de los humanos. El niño parecía contar en base 4, algo que sugería una mente que procesaba la realidad de una manera fundamentalmente diferente. La noticia del extraño niño se extendió rápidamente por el pueblo. Por la tarde, la mitad de Inverray se había reunido en la escuela para ver al niño que hablaba el idioma imposible. El doctor Haish Mlaud, el médico del pueblo, estaba entre los convocados. Mlaud era un hombre de ciencia, educado en la Universidad de Edimburgo, e inicialmente escéptico sobre las afirmaciones que rodeaban al niño. Pero su encuentro con el niño cambió drásticamente su perspectiva. En su diario médico, Mlaud escribió: «Examiné al niño con la intención de encontrar alguna explicación física para su peculiar habla. Lo que descubrí desafió todo mi conocimiento médico. El examen físico reveló anomalías inquietantes. Las cuerdas vocales del niño, según Mlaud, estaban estructuradas de una manera que nunca había observado en ningún ser humano. Parecía haber fibras musculares y formaciones cartilaginosas adicionales que le permitían producir sonidos en rangos de frecuencia que deberían haber sido imposibles para un niño humano. Pero las anomalías no se limitaban a su aparato vocal. Mlaud notó que el cráneo del niño era ligeramente más grande de lo normal, con formaciones óseas inusuales en áreas asociadas con el procesamiento del lenguaje. Sus ojos, más allá de su extraña luminosidad, tenían pupilas que se dilataban y contraían en patrones que no se correspondían con las respuestas normales a la luz. Lo más inquietante de todo, registró Mlaud, era el latido del corazón del niño. En lugar del ritmo regular de 2 latidos que esperamos en los humanos, su corazón parecía latir en un complejo patrón de 4 latidos, con pausas que seguían una secuencia matemática que no pude descifrar. A medida que la noticia del niño se extendió más allá de Inverare, eruditos e individuos curiosos comenzaron a llegar al pueblo. Entre ellos se encontraba el profesor Alistair Dunore, un lingüista de la Universidad de Glasgow, especializado en idiomas y dialectos antiguos. El profesor Dunore pasó 3 semanas en el pueblo, documentando meticulosamente el idioma del niño e intentando encontrar conexiones con familias lingüísticas conocidas. Sus conclusiones, publicadas años más tarde en un documento académico restringido, fueron a la vez fascinantes y aterradoras. El idioma del niño, escribió Dunore, demuestra niveles de complejidad que superan cualquier idioma humano conocido. Incorpora conceptos y estructuras gramaticales que parecen diseñados para una mente capaz de procesar múltiples dimensiones de la realidad simultáneamente. Dunore identificó patrones en el habla del niño que sugerían que su idioma podía expresar conceptos sin equivalente en los idiomas humanos. El niño parecía capaz de describir relaciones temporales, orientaciones espaciales e incluso estados emocionales, de maneras que requerían una comprensión de principios matemáticos y físicos desconocidos para la ciencia de la época. Aún más inquietante fue el descubrimiento de Dunore de que el idioma del niño parecía estar evolucionando en tiempo real. Palabras y expresiones que el niño usó en la primera semana fueron modificadas y refinadas en las semanas siguientes, como si estuviera adaptando su comunicación para hacerla más comprensible para los humanos. Es como si estuviera tratando de construir un puente entre su forma de pensar y la nuestra, observó Dunore. Pero el esfuerzo parece estar causándole una considerable angustia. De hecho, a medida que pasaban las semanas, los aldeanos comenzaron a notar cambios preocupantes en el comportamiento del niño. Se volvió cada vez más agitado, especialmente por la noche. Varios aldeanos informaron haberlo escuchado hablando su idioma en tonos urgentes, casi desesperados, durante las primeras horas de la mañana. Margaret McTavish, que se había responsabilizado del cuidado del niño, describió en su diario
cómo pasaba horas mirando el cielo, señalando constelaciones de estrellas y hablando rápidamente en su lengua incomprensible, como si intentara comunicarse con algo muy lejano. La situación se volvió aún más inquietante cuando el niño comenzó a dibujar. Mary Sinclair, la costurera del pueblo, le había dado al niño papel y carbón para mantenerlo entretenido. Lo que creó dejó a todos los que lo vieron en un estado de profunda inquietud. Los dibujos del niño no eran imágenes en el sentido convencional, eran diagramas complejos que parecían combinar fórmulas matemáticas, cartas astronómicas y símbolos que no se asemejaban a ningún sistema de escritura conocido, pero había una lógica y precisión innegables en ellos que sugerían un conocimiento profundo. El doctor Mlaud, que conservó varios de estos dibujos en su diario médico, los describió como ventanas a una mente que opera con principios que no podemos comprender. Un dibujo en particular llamó la atención de todos los observadores. Representaba lo que parecía ser un mapa, pero no de ninguna ubicación terrestre. Las formas geométricas estaban conectadas por líneas que parecían representar algún tipo de red o sistema de comunicación. En varios puntos del mapa, el niño había dibujado símbolos a los que señalaba continuamente mientras hablaba urgentemente en su idioma. El profesor Dunore intentó descifrar los símbolos, pero concluyó que representaban conceptos para los que no existía un equivalente humano. Es como si estuviera tratando de mostrarnos la ubicación de algo o alguien, pero usando puntos de referencia que existen fuera de nuestra comprensión del espacio y el tiempo. El misterio se profundizó cuando el niño comenzó a mostrar lo que los aldeanos solo podían describir como un comportamiento profético. El 15 de marzo de 1821, el niño se agitó extremadamente, señalando repetidamente el cielo y hablando su idioma con una urgencia creciente. Parecía estar tratando de advertir a los aldeanos sobre algo, pero nadie podía entender que, 2 días después, una tormenta de nieve inesperada golpeó la región con una violencia inusual. La tormenta duró 3 días y fue tan severa que varias casas en el pueblo resultaron dañadas. Pero lo que más impresionó a los aldeanos fue que el niño, de alguna manera, había predicho no solo la llegada de la tormenta, sino también su duración exacta. Incidentes similares ocurrieron durante marzo y abril. El niño se agitaba, señalaba el cielo o direcciones específicas y hablaba urgentemente en su idioma. Invariablemente, en unos días, algo significativo sucedería: tormentas, deslizamientos de tierra, incluso la llegada de visitantes inesperados al pueblo. El doctor Mlaud comenzó a documentar estos incidentes meticulosamente, tratando de encontrar una explicación científica. Pero cuanto más observaba, más se convencía de que el niño poseía alguna forma de conocimiento o percepción que trascendía las limitaciones humanas normales. La situación alcanzó un punto crítico a finales de abril de 1821, cuando representantes de la corona británica llegaron a Inverare. La delegación estaba encabezada por el coronel James Worthington, un oficial de inteligencia militar que afirmaba estar investigando informes de actividades inusuales en la región. Con él vino el doctor Erasmus, un médico del gobierno especializado en anomalías mentales, y el profesor Cornelius Ashworth, descrito como un experto en idiomas antiguos y civilizaciones perdidas. La llegada de estos funcionarios marcó el comienzo del fin del tiempo del niño en Inverare y el comienzo de un encubrimiento gubernamental que duraría más de 2 siglos. La primera acción tomada por el coronel Worthington fue restringir el acceso al niño. Ordenó que ningún aldeano pudiera interactuar con el niño sin autorización oficial y comenzó a realizar sus propios interrogatorios y exámenes. Las transcripciones de estas sesiones, descubiertas solo en 1987 en archivos clasificados del gobierno británico, revelan el verdadero alcance de las preocupaciones de los funcionarios sobre el niño. En un informe fechado el 28 de abril de 1821, el doctor Erasmus escribió: «El sujeto demuestra habilidades cognitivas que desafían nuestra comprensión de la capacidad mental humana.
Su idioma parece codificar información de maneras que sugieren acceso a fuentes de conocimiento desconocidas para la ciencia contemporánea. El profesor Ashworth fue aún más directo en su evaluación. Las habilidades lingüísticas de este niño no son simplemente inusuales, son imposibles. Está comunicando conceptos e información que no deberían existir en ninguna mente humana. Estamos lidiando con algo que trasciende el desarrollo humano normal. Pero fue el coronel Worthington quien hizo la observación más inquietante. Los dibujos del niño contienen representaciones detalladas de instalaciones militares y formaciones geográficas que son secretos de Estado clasificados, información a la que no podría haber accedido por medios convencionales. Los funcionarios del gobierno pasaron 2 semanas realizando exámenes intensivos al niño. Durante este periodo, a los aldeanos se les prohibió acercarse a la escuela donde se llevaban a cabo las sesiones. Sin embargo, varios aldeanos informaron haber escuchado sonidos extraños provenientes del edificio por la noche, sonidos que describieron como la voz del niño, pero distorsionada, como si estuviera hablando a través del agua o desde una gran distancia. Margaret McTavish, en su diario, registró su creciente preocupación por el trato que recibía el niño. «Le están haciendo algo», escribió. «Puedo verlo en sus ojos cuando lo sacan a dar breves paseos. Está perdiendo esa cualidad luminosa que lo hacía tan especial. Es como si estuvieran drenando la luz de su alma». El 12 de mayo de 1821, el niño desapareció. La versión oficial, según documentos encontrados más tarde en archivos del gobierno, declaró que el niño había sido trasladado a instalaciones médicas apropiadas para su continuo cuidado y estudio. Pero los aldeanos que presenciaron su partida contaron una historia muy diferente. Thomas McBride, el herrero del pueblo, informó haber visto un carruaje cubierto salir de Inverare antes del amanecer del 12 de mayo. Pero lo que observó desafió toda explicación lógica. El niño estaba en el carruaje, pero no estaba solo, escribió McBride en una declaración conservada en los registros del pueblo. Había sombras moviéndose a su alrededor, formas que parecían humanas, pero se movían de maneras que no eran naturales. Y el niño estaba hablando su extraño idioma, pero su voz parecía venir de todas partes a la vez, como si el mismo aire estuviera llevando sus palabras. Otros testigos informaron de observaciones similares. El carruaje parecía moverse sin hacer ruido, y varios aldeanos juraron haber visto luces en el cielo, siguiendo al vehículo mientras desaparecía en las montañas. Esta fue la última vez que alguien en Inverare vio al niño que hablaba el idioma imposible. Pero su historia no terminó allí. De hecho, lo que sucedió después de su desaparición puede ser aún más inquietante que el misterio de sus orígenes. En las décadas que siguieron a la desaparición del niño de Inverare, una serie de eventos extraños comenzaron a ser documentados en archivos médicos y militares de todo el Imperio Británico, eventos que sugerían que la historia del niño estaba lejos de haber terminado. El primer incidente registrado ocurrió en agosto de 1821, solo 3 meses después de la desaparición. El doctor William Harwell, médico jefe del Hospital Real de Edimburgo, informó en una correspondencia confidencial con el Ministerio de Guerra de un caso que lo había dejado profundamente perturbado. Un paciente había sido ingresado en el hospital después de sufrir una convulsión durante un experimento científico en la universidad. Durante su delirio, el hombre había comenzado a hablar en un idioma que ninguno de los médicos pudo identificar. Pero lo que más alarmó al doctor Hartwell fue que reconoció algunos de los patrones de habla descritos en los informes clasificados sobre el caso de Inverare. Los sonidos producidos por el paciente seguían la misma estructura matemática imposible documentada en el caso del niño escocés, escribió Hartwell. Aún más inquietante, cuando el paciente se recuperó, no tenía memoria de haber hablado ese idioma, ni demostró ningún conocimiento de lenguas extranjeras. Este patrón se repetiría con una frecuencia preocupante en los años siguientes. Entre 1821 y 1830 se documentaron al menos 40 casos similares en hospitales
universidades e instalaciones militares de todas las islas británicas siempre seguían el mismo patrón. Individuos sin conocimientos lingüísticos especiales de repente comenzaban a hablar el idioma imposible durante estados alterados de conciencia, fiebres altas, convulsiones o después de experimentos científicos que involucraban electricidad o magnetismo. Lo que hizo que estos casos fueran aún más inquietantes fue que muchas de las personas afectadas parecían estar transmitiendo información específica. Profesores de matemáticas de la Universidad de Cambridge informaron que pacientes delirantes presentaban soluciones a problemas matemáticos complejos utilizando el extraño idioma. Ingenieros militares documentaron casos en los que soldados heridos describían en la lengua incomprensible diseños de máquinas que no se inventarían hasta décadas más tarde. En 1825, el caso llegó a la atención directa de la corona, cuando el propio príncipe regente, más tarde el rey Jorge IV, presenció un incidente durante una visita al Real Observatorio de Greenwich. Según documentos descubiertos solo en 1963, en los archivos reales, el astrónomo real, el Dr. Nathaniel Mascolene, estaba demostrando un nuevo telescopio al príncipe cuando ocurrió algo extraordinario. Durante la observación de una conjunción planetaria, uno de los asistentes del observatorio, un joven de 19 años llamado Peter Thornbury, de repente entró en trance y comenzó a hablar en el misterioso idioma. Pero esta vez había algo diferente. Thornbury no solo hablaba el idioma imposible, parecía estar respondiendo a alguien, como si estuviera manteniendo una conversación con una presencia invisible. El príncipe regente, inicialmente intrigado, rápidamente se alarmó cuando se dio cuenta de que Thornbury señalaba constelaciones específicas en el cielo y pronunciaba secuencias de sonidos que seguían complejos patrones matemáticos. Era como si el niño estuviera recibiendo instrucciones astronómicas de una fuente que ninguno de nosotros podía percibir, escribió el doctor Masculin en su informe confidencial. Y la información que estaba transmitiendo resultó ser correcta cuando la verificamos más tarde con nuestros cálculos más precisos. Este incidente llevó a la creación de una comisión real secreta para investigar los casos relacionados con el idioma imposible, como los documentos oficiales comenzaron a referirse al fenómeno. La Comisión Real para las Anomalías Lingüísticas, establecida en 1826, fue presidida por el coronel Worthington, el mismo oficial que había investigado el caso original de Inverare. Durante los siguientes 15 años, la comisión documentaría cientos de casos y desarrollaría teorías cada vez más inquietantes sobre la naturaleza del fenómeno. Los archivos de la comisión, parcialmente desclasificados solo en 1995, revelan una investigación que se centró cada vez más en una posibilidad aterradora, que el niño de Inverare de alguna manera había infectado otras mentes con su idioma imposible. El doctor Erasmus, que había examinado al niño original, se convirtió en el principal teórico de la comisión. En sus informes, desarrolló lo que llamó la teoría de la transmisión lingüística. No estamos lidiando con un fenómeno aislado, escribió el doctor Erasmus en 1828. La evidencia sugiere que el idioma observado en el sujeto original posee propiedades que le permiten replicarse a través de mentes humanas susceptibles. Es como si fuera una especie de semilla lingüística que puede germinar bajo condiciones específicas. La teoría de Erasmus fue apoyada por patrones inquietantes en los datos recopilados. La mayoría de los casos ocurrieron en individuos expuestos a estados alterados de conciencia, fiebre alta, experimentos científicos o experiencias místicas. Pero lo que es más significativo, muchos de los afectados informaron de sueños vívidos en los días previos a sus episodios, sueños que siempre involucraban a un niño que hablaba en un idioma extraño. Margaret Sinclair, la esposa de un profesor de Oxford, que experimentó un episodio en 1829, describió en una carta a su hermana:
Durante 3 noches, antes del incidente, soñé con un niño de apariencia extraña. Intentaba enseñarme palabras en un idioma que nunca había escuchado, pero que de alguna manera entendía perfectamente en los sueños. Cuando desperté hablando ese idioma, inmediatamente reconocí las palabras que el niño me había enseñado. En 1831, la comisión hizo un descubrimiento que cambiaría por completo su comprensión del caso. El niño de Inverare todavía estaba vivo. El descubrimiento provino de una fuente inesperada. James Morrison, un ex soldado que había servido como guardia en una instalación militar secreta en el norte de Inglaterra, se acercó a las autoridades con una historia extraordinaria. Morrison afirmó haber trabajado durante 5 años en una instalación subterránea donde el gobierno británico realizaba experimentos con sujetos anómalos. Entre estos sujetos, según Morrison, había un niño que coincidía exactamente con la descripción del niño de Inverare. Lo mantuvieron en una celda especial revestida de plomo y hierro, declaró Morrison en su testimonio oficial. Dijeron que era para contener algún tipo de influencia que proyectaba, pero podía oírlo hablar ese idioma extraño, incluso a través de las gruesas paredes, y cada vez que hablaba, cosas extrañas comenzaban a suceder en la instalación. Morrison describió una serie de incidentes que habían ocurrido durante su servicio. Equipos científicos que funcionaban mal de maneras imposibles, guardias que de repente hablaban idiomas desconocidos durante sus turnos, y lo más inquietante de todo, la aparición de texto escrito en una escritura indescifrable en las paredes de la instalación. La escritura apareció durante la noche, informó Morrison. Símbolos complejos que se extendían por las paredes como si hubieran sido tallados por manos invisibles. Los científicos intentaron borrarlos, pero siempre regresaban, cada vez en mayor cantidad. El testimonio de Morrison fue recibido inicialmente con escepticismo, pero una investigación discreta confirmó la existencia de la instalación que describió. Aún más alarmante, cuando los investigadores de la comisión visitaron el lugar, encontraron evidencia física que corroboraba su historia. Las celdas subterráneas todavía existían y las paredes estaban cubiertas con símbolos que coincidían exactamente con los dibujos encontrados en los registros anteriores del niño. Pero la instalación había sido abandonada y no había rastros del niño ni de ningún otro sujeto anómalo. Morrison afirmó que la instalación había sido evacuada a toda prisa en 1830, después de un incidente que se negó a describir en detalle. Todo lo que reveló fue que el niño hizo algo que asustó tanto a los científicos que decidieron que era más seguro dejarlo ir. A partir de ese momento, el rastro del niño de Inverare se volvió fragmentado y conflictivo, pero no menos inquietante. Entre 1831 y 1850, los informes esporádicos continuaron llegando a las autoridades británicas sobre avistamientos de un niño que coincidía con la descripción del niño original. Pero estos avistamientos presentaban una inconsistencia desconcertante. El niño no parecía haber envejecido. En 1835, un comerciante en Dublín informó haber encontrado al niño en una taberna, hablando con marineros, en un idioma que hacía vibrar los vasos en las mesas. En 1841, un médico en Bristol documentó haber tratado a un niño herido que hablaba el idioma imposible, pero el niño desapareció del hospital de la noche a la mañana, dejando solo extraños símbolos tallados en las paredes de su habitación. El caso mejor documentado ocurrió en 1847, durante la Gran Hambruna Irlandesa. El padre Michael O'Sullivan, que trabajaba con refugiados hambrientos en el puerto de Liverpool, informó de un encuentro extraordinario en una carta al obispo local. Un niño apareció entre los refugiados, pero no se parecía a ninguno de los demás, escribió. Su ropa estaba limpia y parecía bien alimentado, a pesar de la devastadora hambruna. Cuando intenté hablar con él, respondió en un idioma que inmediatamente reconocí por los relatos que había escuchado. Era el idioma del niño de Inverare. Lo que hizo que este avistamiento fuera particularmente significativo
fue que el padre O'Sullivan era un erudito en idiomas antiguos y logró documentar varias horas de conversación con el niño. «Parecía estar tratando de enseñarme su idioma», escribió O'Sullivan, y gradualmente comencé a entender fragmentos de lo que decía. Habló de lugares que no existen en ningún mapa, de personas que viven entre momentos y de un gran encuentro que estaba por venir. Aún más inquietante, O'Sullivan informó que el niño parecía conocer detalles íntimos sobre su vida personal, recuerdos de la infancia, miedos secretos, incluso pensamientos que nunca había compartido con nadie. Era como si pudiera leer no solo mis pensamientos, sino toda la historia de mi alma, escribió. Y cuando se fue, me quedé con la terrible sensación de que había sido marcado, de alguna manera elegido para un propósito que no puedo comprender. El padre O'Sullivan murió 3 años después, en circunstancias que sus colegas describieron como misteriosas. Su cuerpo fue encontrado en su celda, sin signos de violencia o enfermedad, pero con una expresión de terror absoluto en su rostro. En las paredes a su alrededor, escritas con una caligrafía que no era la suya, se encontraron cientos de símbolos en la escritura imposible del niño. En 1851, exactamente 30 años después de la primera aparición del niño en Inverare, los avistamientos cesaron abruptamente. Durante décadas no se informaron nuevos casos a las autoridades. Pero esto no significaba que el misterio hubiera terminado, solo que había evolucionado hacia algo aún más inquietante. A partir de la década de 1860, un nuevo patrón comenzó a surgir en los informes oficiales. En lugar de avistamientos directos del niño, las autoridades comenzaron a recibir informes de influencias lingüísticas anómalas en lugares donde se estaban produciendo descubrimientos científicos revolucionarios. Charles Darwin, durante su trabajo final en El origen de las especies, informó en una correspondencia privada con su primo que había comenzado a soñar en un lenguaje de números y patrones que le daba una visión de la evolución y la selección natural. Gregor Mendel, el monje austriaco cuyos experimentos con guisantes establecieron las leyes de la herencia, confesó en cartas a sus colegas que sus descubrimientos más importantes provenían de sueños en los que un niño le enseñaba la gramática de la vida en un lenguaje hecho de patrones y probabilidades. El patrón siempre era el mismo. Los científicos, a la vanguardia del descubrimiento humano, informaban de influencias de un idioma imposible que aceleraban drásticamente su comprensión de los misterios de la naturaleza. En 1876, la Comisión Real para las Anomalías Lingüísticas se disolvió oficialmente, pero sus archivos revelaron que la decisión no fue motivada por la resolución del caso, sino por el miedo a sus implicaciones. El informe final de la comisión, firmado por el propio coronel Worthington poco antes de su muerte, contenía una evaluación aterradora. Hemos llegado a la conclusión inevitable de que el sujeto conocido como el niño de Inverare no es, y nunca fue, completamente humano. Su idioma no es meramente un sistema de comunicación, sino una forma de tecnología que puede influir y acelerar el desarrollo cognitivo humano. Aún más alarmante, la evidencia sugiere que esta influencia se está extendiendo. Cada mente tocada por este idioma se convierte en un nuevo vector de transmisión, difundiendo patrones de pensamiento que pueden estar alterando fundamentalmente la trayectoria del desarrollo humano. Recomendamos que todos los archivos relacionados con este caso se clasifiquen indefinidamente. La humanidad puede no estar preparada para comprender realmente lo que hemos encontrado. En el siglo XX, a medida que la ciencia avanzaba a un ritmo acelerado, los investigadores atentos comenzaron a identificar patrones que sugerían que la influencia del niño de Inverare nunca había cesado realmente. La doctora Helena Kenos, una historiadora de la ciencia de la Universidad de Cambridge, pasó 20 años estudiando los archivos desclasificados del caso. En su investigación, publicada discretamente en 1987, identificó correlaciones estadísticas inquietantes. Cuando mapeamos las ubicaciones de los avistamientos históricos del niño
con los sitios de los principales descubrimientos científicos en los siglos siguientes, encontramos una correlación que va mucho más allá de la coincidencia, escribió Kenos. Los lugares donde se vio al niño se convirtieron en centros de innovación científica en una generación. Aún más inquietante, Kenos documentó que muchos de los científicos más influyentes de los siglos XIX y XX informaron en escritos privados de sueños o experiencias que involucraban un idioma imposible que influyó en su trabajo. Tesla habló de susurros eléctricos en un lenguaje de números que guiaron sus inventos. Einstein describió períodos de inspiración en los que las ecuaciones de la relatividad se revelaron en un idioma del cosmos que trascendía las palabras humanas. Incluso Watson y Crick, descubridores de la estructura del ADN, aludieron en correspondencia personal a ideas que provenían de una fuente que no podían explicar racionalmente. Lo que queda claro, concluyó Kenos, es que el idioma del niño de Inverare puede haber estado acelerando secretamente el progreso científico humano durante más de un siglo. La pregunta no es si todavía está influyendo en nuestra civilización, sino hasta qué punto nuestra evolución tecnológica ha sido guiada por una inteligencia no humana. Hoy, en el siglo XXI, el caso del niño de Inverare sigue siendo uno de los misterios mejor documentados y menos comprendidos de la historia británica. Abundan las teorías sobre su verdadera naturaleza. Algunos investigadores sugieren que era un viajero del tiempo, que traía conocimiento del futuro codificado en un idioma que nuestras mentes solo podían procesar subconscientemente. Otros proponen que era un contacto extraterrestre que usaba una forma de comunicación basada en principios matemáticos universales. La teoría más inquietante, propuesta por un pequeño grupo de lingüistas y físicos teóricos, sugiere que el niño representaba una forma evolucionada de conciencia humana, un vistazo de lo que nuestra especie podría llegar a ser si trascendemos las limitaciones del lenguaje lineal. Lo que sabemos con certeza es esto. En 1821, un niño apareció en un remoto pueblo escocés, hablando un idioma que desafiaba la comprensión. Su presencia desencadenó una cadena de eventos que pueden haber dado forma secreta al curso de la civilización humana durante los últimos 2 siglos. ¿Y si los patrones identificados por los investigadores son correctos? Su influencia continúa hoy, susurrando en las mentes de científicos e inventores, acelerando nuestra evolución hacia un futuro que puede haber sido planeado hace más de 200 años por una inteligencia que aún no podemos comprender. El idioma imposible puede haberse convertido en la fuerza invisible detrás del progreso humano moderno, y quizás, solo quizás, ese fue el plan desde el principio.